Durante la mañana nuestros compañeros de línea editorial también lo han realizado, este tema de la seguridad que tiene que ver con los taxistas y este pedido de portar arma y un poco la justificación desde el sindicato de taxistas. Para charlar de este tema nos hemos comunicado con Martín Apiolaza, él es especialista en seguridad democrática. Muy buenos días, Martín. Hola, buenos días. Martín, vamos a charlar acerca de este tema, seguridad democrática, que tiene que ver con esto que manifestaban desde el sector de los taxistas y justifican que los choferes trabajen armados. Nosotros tenemos un audio de un taxista que yo te voy a invitar a escucharlo y después, si querés, desarrollamos el tema. Por favor. Yo creo que se tome claro esto. Yo no le digo a los compañeros que se coloquen un arma, le digo que salgan a usarla. ¿Está claro? Esto es así. Lo que yo di fue un ejemplo que si hoy en día un compañero recurre a ese tema de recursos, y es justamente por una necesidad de su propia seguridad. Así lo tomen mucho y digan, ay, qué bárbaro, ¿cómo puede ser? Hay que estar arriba de un taxi para saber lo que se siente cuando vos te asaltan. Bueno, ahí escuchábamos la situación que viven los conductores de taxi y la justificación de portar arma, como ya una situación de última instancia y incluso una justificación y legitimación a esto. ¿Qué pensás acerca del tema, Martín? Bueno, primero, la responsabilidad central de dar la seguridad es del Estado. Lejos de esto, entramos en una situación en que cada uno debe proveerse seguridad. Dejamos de considerar al Estado como el monopolio de la defensa, de la legítima defensa, y creamos una situación un poco de caos, ¿no? De lejano oeste, más digno de una película de Tarantino que de una sociedad democrática y conviviente. Por otro lado, hay una fantasía detrás de lo que está diciendo. A ver, primero entiendo la preocupación, digo, porque si no criminalizamos al mensajero. Entiendo la preocupación, entiendo la angustia, entiendo la desesperación. Ahora, en la desesperación tenemos que buscar un poco de racionalidad. Y el tener un arma no garantiza que va a estar más seguro. El aumentar la violencia en la situación de un ataque, porque la persona que intenta defenderse saca un arma, va a facilitar que si el otro tiene un arma, dispare antes, porque el otro viene preparado a disparar. Y el taxista está detrás del volante, sin movilidad, saca un arma, lo más probable, tiene muchas más posibilidades de resultar herido. Entonces estaríamos ante una situación aún más trágica. Desde ese punto de vista es insostenible. Todo lo contrario, debemos apuntar a que esto no sea necesario, a que no sea necesario la tenencia de armas, a desalentar la tenencia del uso del arma, a clarificar respecto a las dificultades que trae la tenencia y el uso de armas. Tenemos noticias de estos diarias en la Argentina y en el mundo, pero sí también a abordar de manera efectiva el crimen y el delito asociado con esta modalidad, ¿no? El asalto a taxistas, que es un clásico además. Sí, que no solamente se resuelve, bueno, de esta manera o atacando específicamente al delito en sí mismo, sino por ahí a otros factores que coayudan o que fomentan a que esta situación se dé. Sí y no. Ahí tendríamos que hilar un poco más fino, pero tenemos como otra visión como muy consensuada y en la que más o menos estamos de acuerdo de todos, pero al mismo tiempo necesita desagregarse. Que el delito está asociado con la pobreza, por lo tanto delinquir es una forma de sobrellevar la pobreza. Y la verdad es que estadísticamente la mayoría de los pobres son gente trabajadora, gente honesta. Es más, es posible que tengamos mucha más concentración de delitos quizás contra el fisco en sectores mucho más ricos. Entonces es un prejuicio discriminante. Es tan discriminante como cuando leíamos en el diario hace 2 días que habían matado en un acto casi de sicariato en el barrio Huerpes de Godoy Cruz a un vecino, y la respuesta institucional oficial era decir, pero tenía antecedentes. Por lo tanto, existe una criminalización de hecho. Tenemos que cuidarnos de esto, porque esto puede servir para el momento, para tratar de diluir culpas y salir del paso, pero no estamos yendo a la cuestión de fondo. Y aquí la cuestión de fondo no es tampoco estrictamente la pobreza, sino son ciertas culturas criminales que se empiezan a consolidar. El robar como una forma
de hacerse de diversión financiada, ¿no? Hay muchos estudios y muy interesantes que muestran que no es que existan totalmente delincuentes y totalmente no delincuentes, incluso entre nosotros, digo, muchas veces transgredimos normas, sino que se hace un uso también de la plata mala vida en una lógica mucho más festiva en algunos grupos sociales, ¿no? Y la plata que se gana trabajando es mucho mejor valorada también por esa misma gente. Entonces, lo que aquí necesitamos es información. A ver, si queremos prevenir este tipo de delitos, necesitamos información. Información de calidad que permita identificar las realidades, que nos permita anticiparnos, ver cuáles son las regularidades de estos comportamientos, anticiparnos y prevenirlos, ¿no? Esto es lo que necesitamos. El Estado provincial genera muy buena información a partir de las denuncias. Sí. Esa información lamentablemente no es compartida, de modo que tanto los funcionarios policiales, tanto los funcionarios políticos fundamentalmente, como el resto de la opinión pública, tenga un acceso a esa información para entender qué está pasando con el delito, si crece, por qué crece y cuáles son las mejores estrategias para prevenir. Me parece muy interesante esto que decís acerca de una cultura criminalística que aparece y que bueno, que saca y despeja estos prejuicios. Me parece muy interesante esta pata que pones, y yo te quería preguntar vos cuáles pensás que son las variables como para que esto se dé. Bueno, a ver, reconozcamos, sí hay una situación de grandes desigualdades en nuestra sociedad. Tenemos en nuestra propia ciudad, el Gran Mendoza, que si hoy analizamos las estadísticas no oficiales, porque las que se conocieron hasta ahora son extraoficiales de una investigación que hizo el diario Los Andes a fines de diciembre, tenemos que en el Gran Mendoza tenemos tasas de violencia o tasas de homicidios más cercanas a Centroamérica, y en el resto de la provincia o en otros lugares tenemos bajos niveles de violencia. Entonces tenemos un problema urbano, donde naturalmente en el ámbito urbano las desigualdades y la falta de cohesión social, de armonía, de convivencia son mucho mayores. Pero además tenemos un problema asociado con juventudes. No tenemos como sociedad, y esto excede a Mendoza y excede a la Argentina, pero estamos hablando de Mendoza, una política orientada a las juventudes más críticas y en riesgo. Muchas veces tenemos políticas que atienden factores de riesgo y es una mirada un poco criticable. No necesariamente la ausencia de la escuela es un causal directo de algunas formas de violencia. Y lo otro es las lógicas, digamos, las lógicas de aprobación, el grupo que de alguna manera jerarquiza, valora, aquel que tiene el coraje de hacer cierto tipo de transgresiones. Es un tipo de delito más amateur el que nos estamos enfrentando, y a veces es mucho más riesgoso, porque también del lado del delincuente o del que transgrede la ley hay una situación de temor, de inseguridad, y que lo pone también mucho más sensible a la hora de el conflicto del delito. Entonces son muchos aspectos, muchas miradas que exigirían muchos abordajes y muchas estrategias, y para esto se necesita construir políticas integrales, y para construir políticas integrales necesitamos al menos buena información para entender qué está pasando. La verdad que muy interesante tu desarrollo, da para seguir charlando sobre el tema, porque en definitiva es más lo que los medios hegemónicos nos plantean como los estereotipos y los prejuicios que incluso reproducimos sin darnos cuenta, y todas estas variables que comenzás como a desnudar, a sacar a la luz, y lo profundo que es el tema, y la verdad que no se resuelve con medidas así como superficiales, sino que hay que trabajar duramente al respecto. Muchísimas gracias, Martín, por esta comunicación. Estábamos charlando con Martín Apiolaza, él es consultor y asesor permanente de la Universidad Nacional de Cuyo, coordinador académico del Diplomado en Seguridad Democrática.